¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a un curso de fotografía de Camex. En este caso vamos a hablar de enfoque, profundidad de campo, balance de blancos y color. En este primer apartado vamos a hablar de la profundidad de campo y apertura. Ya hemos mencionado un poco este tema en los cursos anteriores. ¿Y qué es la profundidad de campo? La profundidad de campo es la distancia de enfoque que tenemos de una situación determinada, ¿no? En este caso tenemos esta imagen y mientras más profundidad de campo tengamos, o sea, una mayor profundidad de campo, nos da un mayor rango de enfoque en una situación. Mientras menos profundidad de campo tengamos, menos enfoque en una situación tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, en este caso, los tres lentes son iguales. Y como hemos mencionado anteriormente, la profundidad de campo lo da el diafragma, y en este caso, diafragma grande o alto, por decirlo, que te da una abertura pequeña. Como habíamos dicho anteriormente, un número alto te da una abertura pequeña. Una abertura pequeña te da mucha profundidad de campo, mucho paisaje con modelo enfocado, ¿no? Una menor profundidad de campo, o un menor número, es decir, una abertura un poquito más grande, te da un poco más de profundidad de campo, o sea, un poco de más o menos enfocado, ¿no? Y un número pequeño, 2.8, 2, 1.8, 1.2, que creo que es el mínimo de diafragma que te dan algunos lentes de Canon, te da muy poca profundidad de campo, es decir, tu sujeto va a salir enfocado y lo demás va a salir desenfocado, ¿no? Y paulatinamente se va desenfocando. Eso viene a ser la profundidad de campo y te lo da básicamente la apertura de tu diafragma, ¿no? Siempre y cuando también hay dos valores más, y es la distancia que tiene tu sujeto de tu lente y por ende los milímetros de tu lente. Si es un lente zoom, obviamente te va un lente zoom o un lente muy tele de, no sé, unos 135 milímetros o 100 milímetros, te da también más distancia, y por ende te da menos profundidad de campo porque te cierra más el encuadre, ¿no? No puedes coger tanto campo. Al cerrarte más el encuadre con un diafragma luminoso, te da bastante menos profundidad de campo, o sea, te enfoca menos el fondo y te enfoca más la persona, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Y esta sería una imagen con poca profundidad de campo. No tiene mucho enfoque, más bien el enfoque está en uno de los tajadores, en este caso. Está a esa altura, si se dan cuenta, el enfoque. Y los demás van siendo desenfocados. Este que está más cerca al lente está más desenfocado. Como está más cerca a la situación de enfoque, está un poco más enfocado, pero igual no tiene enfoque. Y aquí se va perdiendo cada vez más, ¿no? Y ese es el más desenfocado porque está más lejos. Y ese es otro ejemplo. Vamos a ver los valores para que vean. El lente es el mismo, 50 milímetros. El ISO es el mismo, 100 de ISO. Y vamos a ver acá unas exposiciones. Este está a 1.4 de diafragma. Es un lente luminoso. Te da poca profundidad de campo. Eso quiere decir que te da un ratio de enfoque pequeño y lo demás desenfocado. Esto sirve obviamente para resaltar el interés de un objeto sobre los otros, ¿no? Y la velocidad acá está en 200, una velocidad normal. Por otro lado, acá tenemos 4 de diafragma. Es un diafragma un poco más cerrado y te enfoca más, ¿no? Acá está enfocado esto,
un poco esto, se nota más o menos acá, un poco se va perdiendo acá, pero todavía tiene un poco de enfoque. Acá se nota la barra, acá se nota que son árboles, hojas. Acá no se nota totalmente que hay una abertura acá, se ve más enfocado los brillos de las hojas. eh, y la compensación es diferente, ¿no? Ya que acá ganamos luz, acá tenemos que cerrarla. Acá perdemos luz y acá tenemos que ganarla. Por eso cambia la velocidad. Y esto vendría a ser lo que es la profundidad de campo, que te lo da la apertura, ¿no?, de diafragma. Bueno, acá tenemos otro apartado más, que es enfoque manual versus enfoque automático. Y básicamente la tecnología nos da la posibilidad de enfocar automáticamente, que normalmente se llama AF. El enfoque manual es MF, autofocus y manual focus. La tecnología nos da la posibilidad de enfocar automáticamente. Podemos aprovechar esa situación en muchas circunstancias en las que nuestro motivo se mueve, es constantemente dinámico, está de un lado para el otro, y podemos aprovechar mucho el enfoque automático, ya que enfocar manualmente nos quitaría un poco de tiempo cuando nuestro motivo se mueve. Así que ambos modalidades son muy acertadas. El enfoque automático nos soluciona, por decirlo, el 90% de las situaciones. Sin embargo, a veces vamos a tener que utilizar el enfoque manual. ¿Por qué? Porque como todo artefacto, el enfoque automático falla, no enfoca lo que generalmente queremos, y vamos a tener que utilizar el manual. Más que todo cuando nuestra cámara esté en trípode. Cuando nuestra cámara esté en trípode, estamos fotografiando algo estático que no tenga movimiento, vamos a necesitar el enfoque manual. Ningún fotógrafo es más o es menos por usar uno u otro tipo de enfoque. Aprendan como ustedes crean conveniente. Usen el enfoque automático, usen el enfoque manual. Algunos ya no tienen la posibilidad de utilizar el enfoque automático porque se les hace lento, ya no tienen de repente un tipo de medida en el ojo, y necesitan gafas y ya no pueden enfocar manualmente total. Así que no hay problema, enfoque automático, siempre utilicen la tecnología, ¿no? Vamos a mencionar unos consejos para fotografiar en objetos en movimiento u objetos que se muevan rápido, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de unos corredores. Los consejos para fotografiar a corredores o a bicicletas, autos, va por dos lados. Uno, que tú quieras congelarlos totalmente o hacer un barrido. Y dependiendo de estas dos formas que querramos retratar a estos objetos rápidos, corredor, ciclista, auto, vamos a tener estos dos consejos. Si yo quiero congelar totalmente, la velocidad es lo que tiene que ser primordial. Una velocidad alta congela cualquier objeto en movimiento, siempre y cuando lo tengas a una distancia más o menos prudente y le puedas hacer un seguimiento con tu lente, es decir, de una especie de francotirador. Tú sigues con tu lente el objeto y disparas cuando esté convenientemente en tu composición, ¿no? Ese tipo de seguimiento podemos hacer para congelarlo, ¿no? O también poner cámara estática, y si está pasando algún momento cerca de nosotros o en nuestra composición que hayamos decidido, hacemos el disparo, ¿no? El otro es el barrido, y el barrido es normalmente, vamos a poner un ejemplo acá. El barrido es un tipo de fotografía en
la que nuestro sujeto está en movimiento, congelado, o sea, está en una moto, pero lo congelamos, por ejemplo, y acá tenemos el ejemplo. Estas dos personas están en una moto, sin embargo, están más o menos estáticos, o sea, no se ve movimiento en ellos, se ven medianamente enfocados hasta la moto, pero nuestro fondo está totalmente desenfocado y con un tipo de desenfoque como rayas, ¿no? Como si se nos hubiera movido la cámara. Esto significa, o esto es el barrido. Tenemos uno mucho mejor. ¿Y cómo se logra esto, no? Eso se logra, se congela ese sujeto y nuestro fondo se mueve. Eso se logra con una variación del consejo anterior, y es hacerle un seguimiento tal cual francotirador a nuestro sujeto, y poniendo una velocidad baja. Colocamos una velocidad baja, dependiendo de la velocidad de nuestro sujeto, ponemos de repente tal vez unos 30, 40, 60 de velocidad. Yo diría de repente unos 30, y hacemos este seguimiento a nuestro sujeto. El buen seguimiento que hagamos al sujeto va a hacer que salga bien o movido también. Pero como nosotros nos estamos moviendo con ellos, es como si estuviéramos unidos a este sujeto, estamos moviendo a la misma velocidad, va a estar enfocado desde ellos. Sin embargo, el fondo, lo de atrás, que no se está moviendo al mismo ritmo que nosotros, va a salir movido. Y esto es un barrido, ¿no? Tenemos básicamente estos dos consejos. Y son, si queremos fotografiar o congelar objetos, podemos utilizar velocidades muy altas. Y si queremos fotografiar objetos en modo barrido, utilizamos un movimiento o velocidades bajas y hacemos el seguimiento al objeto que se mueve. Lo seguimos al ritmo que se mueve para congelarlos a ellos, pero que dé una sensación de movimiento por detrás de ellos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo más, y esto es básicamente un poco más sencillo, no es barrido, es un retrato con fondo de campo, y como tiene una cierta velocidad lo podemos congelar más fácilmente, ¿no? Ahora vamos a hablar de balance de blanco, y que va unido a la temperatura de color y a la escala de Kelvin. Hemos visto hace un rato en configuración de la cámara lo que es una opción que dice White Balance, WB, o balance de blancos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es una coloración determinada que se le da a nuestra fotografía de acuerdo a la luz que tengamos en nuestra escena. ¿Y qué quiere decir esto? Es que si tenemos una luz de sol, por decirlo, esa luz de sol tiene un color, en este caso es una temperatura, se llama, pero para hacerlo más sencillo, esa luz tiene un color. La luz del foco de tu cuarto tiene un color. La luz de tu baño, que normalmente suelen ser amarillas, tiene un color. Todo esto tiene una colorización. Todo este tipo de luces, todas estas fuentes de luces tienen una colorización, y esto quiere decir que tienen una temperatura de color, ¿no? Esa temperatura de color se define de acuerdo a una escala que se llama la escala Kelvin, y tiene una numeración. Acá en la imagen, si podemos visualizar, tenemos una temperatura de color que es más naranja, o podría decirse amarilla, naranja amarillenta, y tiene un numeral, tiene que decir 1000. Estos 1000 se significan como 1000K, estos 1000 Kelvin por la escala de Kelvin. Mientras va yendo más para la derecha en sus polos, tenemos un color amarillento, o un color, lo definiríamos más frío, más azulado, ¿no?
Así que normalmente la temperatura de color se identifica como fría o caliente, amarilla o azul, ¿no? Una, una luz LED te da un blanco, una luz fría. Un foco de tusteno, un foco típico de baño te da una luz más amarilla, ¿no? Acá en este ejemplo tenemos las modalidades que tenemos normalmente en nuestra cámara, y es que este tipo de valores son personalizados, ¿no? Y que te lo ubican de acuerdo, o te lo hacen tu balance de acuerdo a valores más o menos estándar, ¿no? Un valor de calidad de luz en sombra es un valor de luz frío, porque como está en sombra, no tiene luz del sol, no es amarillo, y te da una temperatura aproximada de 7000 grados Kelvin, una luz más o menos azul, ¿no? Un día nublado, no está totalmente caluroso, hay nubes que tapan el sol, así que te da también una temperatura más o menos fría, ¿no? En este caso de 6300 Kelvin. Una luz de flash es una luz que está en este caso en el límite, no es totalmente fría, pero no es caliente, una luz blanca por decirlo, y te da una temperatura de 5500 Kelvin y te lo balancea ahí, ¿no? Una luz de sol ya sí es una luz más caliente, más amarilla. Una luz de fluorescente también es más amarilla. Y la lámpara de tungsteno, que son focos amarillos fuertes, es más amarilla, casi llegando al rojo o al naranja, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos de lo que sería una escena con diferentes tipos de balance de blancos. Luz más azul, de repente vamos a poner un ejemplo de 12 del día, y mientras va oscureciéndose o va cayendo el sol, te va tiñendo la escena con estos colores que a veces nos encanta del sunset, que es más amarilla, más naranja a veces, te refleja en el mar. Y este balance de blanco tenemos que saber utilizarlo. ¿Por qué? Porque va a asemejarse más a lo que es nuestro entorno. O sea, la intención de nuestro balance blanco es que nuestra foto tomada se asemeje más a lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y si yo tomo por ejemplo, un día nublado con un balance de blanco de flash, nos va a salir, si hago el cálculo, de repente mucho más amarillo de lo que es, ¿no? Así que eso no es lo que estamos viendo con nuestros ojos, no queremos una fotografía así. Vamos a tener que hacer, si estamos nublados, elegir el modo personalizado nublado, o si no, poner un modo automático, o lo ideal en este caso es utilizar una carta gris. ¿Qué es la carta gris? La carta gris es un accesorio que se utiliza normalmente en fotografía. ¿Para qué? Para tener esta es la carta gris, para tener un estándar de nuestra temperatura de color, un gris neutro. Le tomamos una foto tal cual, o sea, le tomamos una foto a nuestra carta gris, obviamente física, y de esa foto vamos al setting de nuestra cámara y le decimos que esa foto es para nuestro balance de blancos estándar, ¿no? Y nos va a lanzar el balance de blancos específico que tengamos de esa situación de luz. Obviamente, si yo fotografío en la calle, saco mi carta gris a la calle a donde voy a fotografiar. No puedo setearla en mi cuarto y de ahí irme a fotografiar a la calle. Tiene que estar la carta gris exactamente donde nosotros vayamos a fotografiar, ¿no? Hay otros tipos de carta gris que tenemos: el gris neutro, el negro puro y el blanco puro, ¿no? Y dependiendo de lo que nos funcione más a nosotros, podemos utilizar este tipo de carta gris o este tipo de carta gris, ¿no?